Queridos amigos, siguiendo el taller bíblico sobre el Apocalipsis, para aprender cómo practicar la palabra de Dios en esta época, desde la revelación que nos hace Dios a través de Juan. Hoy vemos el capítulo 17, en donde se habla, en toda esta parte que va a venir, del capítulo 17, 18, 19, sobre el castigo de Babilonia. Para poder entender esto y aprovecharlo para nuestra vida, Babilonia, que también está hablando de Roma, del Imperio Romano, de esa época que Juan observaba, representa fundamentalmente al poder político a través de la historia, cuando este poder político se opone a Cristo o a los valores del Evangelio que él propugna. Este juicio y caída de Babilonia, que es el capítulo 17, está representando a las fuerzas políticas o poderes de todo tipo que se oponen al bien. ¿Y cómo uno se da cuenta que una fuerza política se opone al bien? Cuando esa fuerza política, que no solo hay que pensar presidentes, también pueden ser ideologías, pueden ser ambientes extensos, sectores del mundo, de las regiones, organizaciones. Si uno lo va haciendo más cercano, en los que dirigen determinados tipos de empresas que destruyen, contaminan, etc. Son las fuerzas que persiguen a los que buscan la justicia. Juan les escribe a los mártires. Hay que entender que la palabra mártir significa testigo vivo o muerto, por el amor, porque puede estar vivo. Alguien es mártir cuando es testigo de ese amor de Dios practicado en la sociedad y en la vida personal y familiar. Entonces, cuando leas este capítulo, trata de nutrirte de la fuerza que te da Dios y convertirte en profeta. ¿Qué es un profeta? Es la persona que se une al corazón de Dios y la mente a través de la oración, la vida espiritual, la vida fraterna y de servicio, y entonces empieza a descubrir cómo ve Dios las cosas. Y con su oración participa de este castigo de Babilonia, que no es, y juicio de Babilonia, que no es un castigo, es un castigo purificador y transformador, también que enfrenta el mal, que esto lo estamos viendo muchas veces en Apocalipsis. Bueno, vamos a empezar hablando ya el capítulo 17 con sus versículos. Tiene una parte que habla de la ramera o prostituta, cataloga así a Babilonia o a Roma, porque la Biblia en general, uno de los sentidos profundos que toma la prostitución es la idolatría. Cuando un poder pone otros elementos u otras cosas que no son Dios, ni es el bien, ni el amor, ni la justicia, en lugar de Dios justamente. Entonces la prostitución es porque va a otros dioses, como si fueran cosas que reemplazan al ser divino. Bajo ese punto de vista, entonces hay que entender lo que es la prostitución o la gran ramera, la gran prostituta. Dice así: entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló: ven que te voy a mostrar el castigo de la célebre ramera, que se sienta sobre las grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Ahí tenemos los 2 primeros versículos. Lo notable es que este castigo está relacionado con la ciudad de Babilonia, que por otro lado fue muy buena a través de la historia. Ya desde la época de los sumerios, todas las ciudades de Babilonia eran muy cultas, buenas en general, con muchos valores. Pero en algún momento empiezan a obrar mal o sus fuerzas se juntan para lo que no es bueno. No estamos juzgando acá civilizaciones, la civilización babilónica ni la romana, sino la parte de esas civilizaciones que se opusieron a Dios o al bien o al desarrollo del amor, comunitariamente, socialmente, políticamente y religiosamente. En ese nivel, entonces no estamos jugando una civilización. Y está sobre grandes aguas. En general estas civilizaciones estuvieron al lado de ríos, el Éufrates, por ejemplo, en lo que es Babilonia. Y bueno, o Roma sobre las 7 colinas, también sobre el río Tíber. Bueno, ya en el versículo 3
Me traslada al desierto y vi una mujer, dice Juan, sentada sobre una bestia de color escarlata cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En primer lugar, todos los reyes de la tierra iban a adorar a esta ramera que estaba sobre las aguas. Y eso significa que estos reyes están sometidos. Cuando los reyes se someten, cualquier poder que se someta a lo que no es bueno, esto está visto como Babilonia y Roma. Y cuando va al desierto, Juan, el desierto tiene 2 valencias. Una donde está Dios, y se lo puede encontrar, como Jesús va al desierto a encontrarse con Dios, pero también donde está el demonio o el mal, y donde es tentado. Y acá había una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. Comparemos a la mujer del Apocalipsis capítulo 12, vestida de sol, que representa al pueblo de Dios, también representa a María, todos los que buscan el bien. Acá una mujer que representa, o sea, un pueblo, una parte de un pueblo, que representa con color escarlata lo que no es bueno. Tiene títulos blasfemos. Recordemos que en esa época a los emperadores se les brindaba culto imperial, se los consideraba como divinos, y eso es una idolatría. Y cuando una ideología política o idea cual fuera, ya sea o supongamos un extremo, o el comunismo o el liberalismo extremado, cualquier ideología extremada, no estamos hablando del compartir ni de la libertad, sino cuando se extrema la ideología, nos puede llevar a cualquiera a extremar nuestra forma de pensar. Y en esa forma es ser blasfemo. En lugar de colocar a Dios, colocó esta idea encima. Esta bestia tiene 7 cabezas que son los 7 emperadores. El primero, que es la bestia, que es el poder político encarnado como el mal, es Nerón, que persiguió a los cristianos, incendió Roma y los culpó a ellos de incendiarla. Después sigue con todos los emperadores posteriores, que hubo buenos y malos, desde Calígula, que fue perverso, hasta el octavo, que fue Domiciano, y va a estar en el texto acá que parece que Nerón vuelve a revivir. Domiciano fue un gran perseguidor, pero hubo otros como Vespasiano, Tito, que fueron 2 años nomás de ser emperador, que tuvieron otros tipos de actitudes, pero está tomada la parte cultural y política en general, no un emperador en particular. Dice que resplandecía esta bestia que tiene color escarlata porque las grandes diosas de la antigüedad tenían colores de ese tipo o estaban sobre monstruos sentadas, por ejemplo. Se toma de lo que es la mitología de esa época. Pero tenía piedras preciosas y perlas, y llevaba en la mano una copa de oro llena de abominaciones, y también las impurezas de su prostitución. Acá hay otro punto en este versículo 4, son las abominaciones. Cuando nosotros encontramos cualquier tipo de poder, aún en la familia, un padre, una madre de familia que produce abominaciones, cuando produce abusos, produce la decadencia en prostitución o en alcoholismo, drogadicción o destrucción total de la familia. Cuando hay abominaciones se pervierte el orden natural de las cosas, donde es amar y ser amado, cuidarse unos con otros. Hay muchísimos tipos de abominaciones. Por ejemplo, usar la naturaleza para destruir a otros. Usar la energía nuclear para fabricar bombas y matar. Usar cualquier invento, cualquier don que hay para el mal es una abominación. A veces hacemos abominaciones hacia nosotros mismos, que es no cuidarnos, no conocernos, no aprender a protegernos unos de otros, a vivir mal la familia. Bueno, entonces esta purificación, juicio y castigo que va a venir es para limpiar y sacar el mal uso del poder político y limpiar y sacar las abominaciones. Es un juicio y caída. No de toda la realidad, ni toda la persona, ni una misma persona puede tener unos aspectos buenos y otros negativos. Entonces la limpieza y el juicio de lo que es negativo. Dios viene a rescatarnos, pero a enfrentar lo que está mal. ¿Cómo lo viene a hacer? Sigue en el versículo 5, y en su frente tiene un nombre escrito, un misterio, la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y me asombré grandemente al verla. Ya versículos 5 y 6.
Este nombre, uno expresa y es lo que su idea central, su forma de vida como elección. Entonces la Gran Babilonia en la frente es como decir, yo soy de esto. Por ejemplo, soy de la clonación de los seres humanos, que es una abominación. Eh, si yo soy clonador de seres humanos, esa es la gran abominación. Son desafíos bioéticos que nos vienen pronto en la cultura, en la ciencia. Y vi que esta mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires. Son las personas que persiguen a otras. Por ejemplo, un periodista en un país determinado, o el médico que empezó a descubrir el coronavirus en China, fue encarcelado cuando empezó a denunciar. Después murió de COVID. Eh, Directamente, en lugar de fomentar esa actitud, es una abominación. Que el que está avisando es tomado como un detractor de la ideología imperante, en lugar de verlo como un científico que está precaviendo. Y cuando el poder busca el bien, no necesita ocultar, se preocupa para que no haya más mal. En esa actitud fue mala. Así como otros que han denunciado otras cosas y son perseguidos o muertos. Si hay un opositor político que lo tratan de envenenar en un país, va a un país eslavo y llega y lo salvan, lo envenenaron, vuelve a su país, que fue por ejemplo Rusia, y lo encarcelan. Se lo trató de matar con un veneno que se usaba en la KGB. Más allá de que habrá que ver quién fue, pero evidentemente el que fue no era no estaba de acuerdo con que hubiera opositores políticos. No es la forma de arreglar la diferencia política, matando al opositor, ¿no? Sigue el texto, dice, la mujer se embriagaba con la sangre de los santos. Dios escucha esto y por eso actúa. Entonces, los santos y los mártires podemos ser nosotros cuando clamamos en situaciones difíciles para que se purifique esta realidad. Entonces, ¿cómo se clama? Uno se une al corazón de Dios y a la mente de Dios, sería un ser profeta. Y cuando reza, dice palabra, habla, ora con lo que Dios quiere, que es que no pase más esas cosas en la sociedad, no es aniquilación del opuesto. Es para que saque las abominaciones, transforme ese poder. Entonces usemos esta oración y unirnos a Dios para transformar la realidad familiar, laboral, de nuestra provincia, de lo que fuera. Ojalá te pueda servir practicar el Apocalipsis así. Si no, es solo hablar de cosas que te van a asustar porque pasan en algún momento de la historia. Y está mal eso. Sigue diciendo, y me asombré grandemente al verla. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y acá, a partir del versículo 8, empieza a explicar el simbolismo de la bestia y de la ramera. Dice, la bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Había una leyenda de que Nerón, terrible destructor, también de la cultura romana, vivido así, iba a reaparecer redivivo, como si volviera a aparecer vivo, tipo resucitado, posteriormente. Y algunos ven que quizás fue Domiciano, un gran perseguidor de la iglesia, por otro lado, y bastante duro en sus acciones. También pues, pudo ser Calígula, que fue uno de los emperadores muy mal visto en su perversidad en general. Todos habremos oído hablar alguna vez sobre esto. El libro de la vida aparece en Apocalipsis como el lugar donde Dios, en el corazón de Dios, está registrado todos los que se van a salvar, porque Él conoce sus actos. Entonces, está hablando de habitantes que no fueron inscritos en el libro de la vida, porque Dios sabe cómo actúan. Aunque los quiere salvar, quizá ellos nos quieren cambiar. Entonces, nos quiere dar una sabiduría para ver que muchas veces va a pasar que lo malo aparece en distintas personas y no se cumple en una sola etapa o en un solo acto, sino que el Apocalipsis se puede aplicar en distintos momentos de la historia y de la vida cotidiana. Son también 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro no ha llegado aún. Cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Está hablando de los emperadores romanos concretamente. Se piensa que quizás este texto se escribió en la época de Vespasiano y estaba por venir quizás el siguiente emperador. Y la bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7. Este octavo puede ser Domiciano. Y camina hacia su destrucción. Cuando se obra el mal, los frutos no salen buenos,
A veces sí, pero enseguida después queda claro que no eran buenos. Se nota después de un tiempo, porque producen frutos malos. Las obras malas producen frutos malos, aunque parezcan buenas en algún momento. Y esto es una forma de distinguir lo que es bueno y malo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora. Como que cada rey tiene el poder limitado, cada persona que tiene un poder lo tiene por un tiempo. Y tiene que cuidarlo, porque fue dado por Dios, pero para ser usado bien, no para ser usado mal. ¿Cuáles son mis poderes y cómo los uso? Los poderes que yo tengo, las capacidades, las tengo que usar bien. Si no caigo en esta experiencia. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Y en el 14 dice, estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de los señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Si Dios hizo el mundo, tiene el poder de transformar la historia, y a Él nos tenemos que unir para hacerlo. Él nos necesita para transformar, porque quiere que participemos en la transformación del mundo. Por eso escribieron el libro de Apocalipsis, para que aprendamos eso. En el 15 dice, me dijo además, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos, dice el 16, que has visto y la bestia van a aborrecer a la ramera, la dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Fíjense que estos reyes en algún momento que vinieron a servir a la bestia, que era el poder político, luego van contra ella, porque por ahí tuvieron que servirla porque estaban sujetados, sometidos. De hecho pasó en el 476 después de Cristo, cae el Imperio Romano de Occidente, por la acción de los pueblos bárbaros. Entonces, luego el Imperio Romano de Oriente sigue, ¿no? Sigue hasta el 1500 y pico. Entonces, hasta la caída de Constantinopla. Entonces, estos reyes son otros reyes que también tienen su poder y pasarán estas etapas si obran bien o mal. El rey que obra bien va a traer frutos buenos para su comunidad. Quizá le puede ir mal si hay otros que buscan el mal y lo dominan, pero en su comunidad busca el bien. Dice, porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia para que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre la reyes de la tierra. O sea, la mujer que has visto es la gran ciudad, que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Las ciudades son buenas, pero una ciudad como este tipo, de Babilonia, Roma, simbólicamente, está expresando una cultura que domina. Cualquier pueblo que fue dominador de pueblos, hubo una época llamada el imperialismo, que el mundo fue repartido por las grandes naciones de Europa. Cualquier pueblo que haya dominado a otros es también esto. Aunque haya traído frutos buenos y malos, pero la parte de dominación trae frutos malos. Otra cosa hubiera sido un diálogo, un acercamiento, una integración. Bueno, espero te haya servido y que el Espíritu de Dios te bendiga y haga limpiar toda abominación de vos, de tu familia, de tu ciudad, de tu trabajo, de tu país, y que todo poder mal usado sea transformado por el fuego del Espíritu. Que lo transforme con la potencia de su amor. Te pido hoy, Señor, hacelo esto con el que escucha esto y con todos los que quieren mejorar el mundo y participan a través de la oración, de intercesión por el Apocalipsis. ¿Qué actitudes tenemos que tener? La paciencia para que no nos destruya el mal. La paciencia, el ánimo largo y esta fuerza, esta fe de mover montañas para renovar todas las cosas. Señor, yo creo que vos podés cambiar la vida, el mundo, las cuestiones. Podés sacar y transformar esta parte negativa del poder. Y si es necesario, al que usa mal el poder todo el tiempo. Y colocar en su lugar otras personas que sean dignas porque buscan el bien común. Pero Señor, no te pido que saques a mis enemigos, sino a los que obran el mal, porque si no caeríamos en ideología. Yo tengo que ser capaz de rezar por personas diferentes a lo que yo pienso. Paz y bien y santa alegría.